La intención para esta misa por Ángela, Jovita, Julián, José de la Torre y por la familia, Ricky Gutiérrez por su salud, Raquel Moreno y su familia. Estoy presidiendo esta Santa Misa desde la parroquia de Nuestra Señora del Pilar en Corpus Christi, Texas. Hoy es lunes 13 de julio, la semana número 15 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor está con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que vuelvan al buen camino, concede a cuantos nos llamamos cristianos rechazar todo aquello que sea contrario a ese nombre que llevamos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen las enseñanzas de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros y de grasa de becerros. Ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos. ¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso? Cuando vienen al templo para visitarme, dejen ya de pisotear mis atrios y no me traigan dones vacíos ni incienso abominable. Ya no aguanto sus novilunios y sábados ni sus asambleas. Sus solemnidades y sus fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga insoportable. Cuando extienden sus manos para orar, cierro mis ojos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense y purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y de la viuda. Palabra de Dios. El Salmo 49, Dios salva al que cumple su voluntad. No voy a reclamarte tus sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Dios salva. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto? Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Dios salva a quien cumple su voluntad. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que soy como tú,
Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Dios salva. Aleluya, aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes me recibe a mí. Quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa del profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa del justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse si gustan. Pues ahí está la palabra de Dios, como que agarramos de malas a Dios. Muy dura la primera lectura, y es el profeta Isaías, y apenas es el comienzo, capítulo 1, verso del 10 al 17. Entonces el Señor está muy enojado. Se refiere a dos ciudades, ustedes que ya las conocemos, muy populares en la Biblia: Sodoma y Gomorra. Pues son ciudades idólatras. Eso lo han dicho, no lo digo yo. Las comparan como Las Vegas y New Orleans. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ahora es Eagle Pass, los lugares donde hay casinos, pero yo no sé por qué relacionan el pecado con los casinos, pero así es lo que se oye. Todo depende, ¿verdad? A lo que vayan. Pero bueno, yo no voy a quitar esos nombres, y así están en la Biblia, y ahí los voy a dejar. Entonces, lo que está refiriéndose Jesús, para que ni nos espantemos ni dijimos: bueno, yo no vivo en esas ciudades, yo no voy a esas ciudades, yo ya. Pero qué desgracia, ¿verdad? Porque aunque se hagan para un lado y para otro, es para nosotros esa palabra. ¿Qué se refiere a la idolatría? Es esa palabra directa para nosotros. Dice Jesús: ¿por qué ustedes hacen oraciones y sacrificios y siguen haciendo el mal? Y se las pongo suavecita para que entiendan el mensaje de Jesús. ¿Por qué ustedes hacen oraciones y sacrificios y siguen haciendo el mal? ¿Por qué van a la misa? ¿Por qué van a los grupos de la parroquia? ¿O por qué están envueltos y siguen hablando mal unos de otros y maltratándose y ofendiéndose? De eso se refiere la primera lectura. Entonces, cuando yo digo de idolatrías, se refiere a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en idolatrías? Es decir, a cambiar a Dios por las cosas o por las personas, dejar a Dios por las cosas o por las personas, como lo dice en el Evangelio.
Y eso es idolatría. Entonces también se refiere a nosotros la palabra de Dios. En la primera lectura del profeta Isaías nos dice el Señor, hasta me llama la atención, cuando ustedes, y eso que yo también las he levantado, cuando ustedes levantan la mano y empiezan a alabar a Dios, yo hasta me tapo los ojos y los oídos. O sea, está bien dura la palabra, interesante. Yo digo, pero ¿por qué estás tan enojado, Dios? Yo me puse a pensar, y yo me puse a pensar por lo que voy a decir, por lo que yo he visto, no por lo que yo he oído. Y sí, nos pasa eso. Estamos acá alabando a Dios por aquí, por acá y rezando, y yo salgo a dar la vuelta, porque me doy mis vueltitas chequeando mis grupitos aquí y allá, y los mismos hermanitos que estaban allá están hablando mal de sus hermanos. O sea, eso es cierto, lo que nos está diciendo. Y entonces Dios dice, lo que Dios nos dice, bueno, ya va lo suavecito, y eso es lo que yo quería predicar. Dice Jesús, ¿saben? Para que yo les escuche, y Él nos las pone muy fácil, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Y yo pienso que ese es el mensaje central que yo agarré. Entonces, dejar de hacer el mal. Bueno, pues tanto mal que uno hace, que piensa mal, que habla mal, que hace mal, ok, deja de hacer eso. Pero lo que me llamó la atención es aprende a hacer el bien. Y yo pienso que si practicamos lo segundo, podemos dejar de hacer lo primero. A ver si me entienden. Bueno, a veces hemos hecho el vicio de hacer el mal, por ejemplo, eso ya, claro que lo puedes cambiar y lo puedes mejorar, pero va a costarte hacer el esfuerzo y el sacrificio de dejar de hacer el mal, pero puedes aprender a hacer el bien, y eso es lo bonito. Aprender a hacer el bien es tomar todas las oportunidades que Dios nos da para hacer el bien. Aprende a hacer el bien. Te la voy a poner fácil. Bueno, tantas oportunidades que nosotros tenemos para hacer el bien, una llamadita por teléfono a un enfermo, a un amigo o a un familiar que no le he hablado por tanto tiempo, eso significa aprende a hacer el bien. Qué bueno que lo haces. Y eso es muy bonito, aprende a hacer el bien. Entonces, ¿cuántas oportunidades que tenemos nosotros para hacer el bien? Nada más es que nos lo propongamos. Entonces, para cuando uno hace el mal y quiere dejar de hacer el mal, ¿qué pasó con el mal? El mal es la repetición de actos malos y el bien es la repetición de actos buenos. Entonces, para dejar de hacer el mal que ya lo estás haciendo, ahora tienes que aprender a dejar de hacer el mal haciendo el bien, porque pues ya caíste en ese vicio y tienes que buscar algo bueno que reemplace eso malo que estás haciendo. No lo voy a explicar más porque es muy difícil que lo entiendan, pero le pedimos al Espíritu Santo que los ilumine, porque los vicios es algo que ya el cuerpo se ha acostumbrado, pero sí puedes ponerle algo que reemplace ese mal y que te dé igual de placer, igual de bien, y entonces puedes dejar de hacer el mal aprendiendo a hacer el bien. Como les digo, está difícil, júzguenme loco, pero ustedes hagan lo que el Espíritu Santo les diga. Se los dije así de volada porque así me llegó, y así es la única manera que van a dejar de hacer el mal, haciendo el bien. Ojalá que les haya ayudado esto. El Salmo, el que cumple su voluntad, el que cumple la voluntad de Dios, Dios le salvará. Hay que luchar por hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor en el Salmo 49, sí, ya me ofreces sacrificios y alabanzas y oraciones, está muy bien, pero yo te voy a salvar si haces mi voluntad. O sea, clarito. Es continuación de la primera lectura. Recuerden que la primera lectura y el Salmo responsorial
responde a la primera lectura. El Santo Evangelio de San Mateo, otra vez este Evangelio, el capítulo 10, verso 34, que ya lo escuchamos en un domingo hace 2, 3. Y ¿se acuerdan que estaba difícil? Y mucha gente se confundió, dice, uy, ¿cómo que el Señor me dice que yo lo prefiera a Él que a mi familia, a mis seres queridos? Le dije, pues sí, pues yo amo más a Ia. Yo le dije, ahí te lo dejo, yo no voy a alegar contigo, hazle caso a Jesús. Es que yo amo más a mi esposa, a mi esposo que a Dios. A mí no me metas ahí. Entonces, es Dios primero y luego los demás. ¿Cuál es el problema? Jesús está poniendo el primer mandamiento en el primer mandamiento y el segundo mandamiento en el segundo mandamiento. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo. ¿Cuál es el problema? Lo que Jesús nos dice es, prefiere más a Dios que a tu esposo, que a tu esposa, que a tu hijo, que a tu hija, que a tu amigo, que a tu amiga, que a tus seres queridos. Bueno, pero yo más fácil no se lo puedo explicar. Eso es lo que quiere Jesús. Dice Jesús, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. O sea, eso sí lo entendemos. Ya lo he explicado 500,000 veces y ya no lo voy a explicar. Simplemente Jesús nos invita a tomar su cruz. Y si no podemos hacer eso, pues ¿qué clase de cristianos somos? Entonces Jesús nos anima. Este evangelio nada más son las instrucciones para ser buen cristiano. Así está de sencillo el evangelio. Condiciones para ser buen cristiano. Siempre nos hemos preguntado, ¿y cómo le hago para ser buen cristiano? Aquí están las condiciones. Preferir a Dios antes que a mis seres queridos. Y luego tomar la cruz y seguir a Jesús. Y por último, descubrir, que es lo más importante, descubrir a Jesús en el prójimo. O sea que está muy sencillo. Realmente explicándolo está sencillo. Yo sé que practicándolo no. Entonces es preferir a Dios que al prójimo, tomar la cruz y encontrar a Dios en el prójimo. Ahí va la última explicación. El que diera un vaso con agua a uno de estos discípulos, ese recibirá su recompensa. Porque Jesús dice, el que recibe a uno de esos discípulos, a mí me recibe. Entonces, si le estamos dando ayuda al prójimo, estamos descubriendo a Cristo en el prójimo. Y entonces, de eso se trata la vida cristiana. También esto lo he explicado muchas veces y eso sí lo voy a seguir explicando muchas veces. No me voy a cansar. Fíjense bien, el día del juicio, la única pregunta que tenemos que contestar, ya no voy a apuntar porque es falta de educación, la única pregunta que tenemos que contestar a Jesús es, ¿qué hiciste con tu prójimo? Entonces, siempre les he dicho, yo quiero, y ustedes y yo, que practiquemos la segunda parte. ¿Hiciste bien con el prójimo? Sí lo hice. ¿Ayudaste al prójimo? Sí lo hice. Ayudé. Qué bueno, yo lo hice muchas veces. Pero descubrí a Jesús en el prójimo, eso es lo que falta. Allí es donde yo los animo siempre y nunca me voy a cansar. Porque Jesús el día del juicio, si nos va bien y descubrimos al prójimo, nos va a decir, ven, entra al reino de los cielos. Si nos va mal, nos va a decir, aléjate de mí y vete al infierno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve en el hospital y no me visitaste, sobre todo ahorita que da miedo ir a visitar al hospital. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Señor, pero si hubiera sabido que tú eras
el que el pobre o el que tenía hambre o el que tenía sed, claro que te hubiera ayudado. No, pero si tú no lo diste al prójimo, a mí tampoco me lo diste. Esa es la sorpresa, queridos hermanos. Descubre a Jesús en el prójimo. Por eso nuestra religión católica es muy humana. Es muy humana. Descubre a Cristo en el prójimo. Ustedes piensan que me escapé la primera parte para no meterme en problemas. Ahí va. Yo no he venido a traer la paz, sino la guerra. De ahora en adelante voy a poner al hijo con el padre y al padre contra el hijo, a la hija contra la madre y la hija contra la madre, a la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y los enemigos de ustedes serán los de su propia familia. Dice uno, pero ¿qué es eso? Jesús, ¿no que tú eres el rey de la paz y que viniste a traer paz? Dice, no, Jesús se lo dice claro, no vine a traer paz sino guerra. Yo digo, pero ¿cuál es la contradicción? Si lo vemos a cada rato, lo vemos a veces en nuestra casa, a veces en nuestros familiares, a veces en los vecinos. No, pues yo ya no voy a la iglesia católica, no. Son una bola de hipócritas. Yo ya voy acá, me invitaron los hermanos, no sé, de la asamblea, yo no sé. Y acá, yo creo que acá sí descubrí a Cristo. Entonces empezamos a pelearnos, que tú eres de aquí, que yo soy de acá. ¿Y quién está en medio? Cristo. Es curioso, ¿verdad? Entonces es cierto lo que dice Jesús. Entonces la guerra es en seguir a Jesús, en servir a Jesús, en tratar de ser como Jesús, en tratar de vivir la vida cristiana como Dios manda. Esa es la guerra que Jesús habla. Así es de que ya me salvé, ya expliqué todo el evangelio. Que Dios nos ayude pues a vivir nuestra vida cristiana de la mejor manera, aunque siempre nos traiga problemas. Que así sea. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza
con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo. Santo, santo, es el Señor Dios universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana En el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Guillermo Miguel, todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense la paz, Padre Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. La misa ha terminado. Que tengan buenas tardes, buenas noches. Si Dios quiere, los miro el próximo jueves, 5:30 de la tarde. La Divina Misericordia, 6 de la tarde, la Santa Misa.